Hermanos, entonces continuamos con la lectura y vamos a capítulo 2 del libro de los Hechos. Así es, voy a leerlo en esta versión Dios habla hoy, Hechos 2, del 5 al 13. Si ustedes tienen allí su Biblia, me pueden acompañar. Dice la lectura, vamos a continuar la lectura de ayer, dice, por aquellos días había en Jerusalén judíos cumplidores de sus deberes religiosos, llegados de todas partes del mundo. La gente se reunió al oír aquel ruido y no sabían qué pensar, porque cada uno oía a los creyentes hablar en su propia lengua. Eran tales su sorpresa y su asombro que se decían unos a otros, ¿acaso no son de Galilea todos estos que están hablando? ¿Cómo es que les oímos hablar en nuestras propias lenguas? Aquí hay gente de Partia, de Media, de Elam, de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto y de la provincia de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, cercanas a Cirene. Hay también algunos que vienen de Roma. Unos son judíos de nacimiento y otros se han convertido al judaísmo. También los hay venidos de Creta y de Arabia. Y todos les oímos hablar en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados sin saber qué pensar y se preguntaban, ¿qué significa todo esto? Pero algunos, burlándose, decían, es que están borrachos. Vemos el contexto de lo que ya el pastor Juan Manuel estuvo compartiendo. Vino en el tiempo de Pentecostés, todos estaban juntos y estaban esperando la promesa y vino del cielo un estruendo, ¿no? Recordamos que el pastor explicó y cayó sobre todos y el Espíritu Santo llegó y repartió nuevas lenguas como de fuego, ¿no? Y de esa manera todos llenos del Espíritu Santo comenzaron a hablar esas lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablase. Entonces, ahí es donde sucede el preludio de esta parte, ¿no? Justamente vemos 3 puntos o 4 puntos que podemos ver del capítulo 2, del 5 al 13, de este hecho. Uno de ellos que podemos notar es, y lo hago acotar antes, es que hubo una plenitud del Espíritu Santo porque las lenguas llegaron a todos los que estaban allí, a ese grupo de cristianos, y fueron ellos los que Dios empezó a usar. No es que hizo excepción de personas, ¿no? Me hace recordar aquel pasaje, Mila, de 1 Corintios 12:13, que dice, porque pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya sean judíos, griegos, esclavos, libres o de cualquier otra condición, ¿no? Y bueno, ahí vemos que también había el segundo punto, hay otra gente que no era de la ciudad, que justo es del verso 5. Así es, ¿no? Porque anteriormente en Hechos 1:8 decía, ¿no? Que cuando venga el Espíritu Santo iban a recibir poder, iban a ser testigos, ¿no? Desde ahí comienzan a ser testigos, porque estos habían venido de otras provincias y luego iban a retornar a su lugar de origen, pero al haber escuchado las maravillas de Dios, ¿no? Ellos iban a llevar también las buenas noticias a sus lugares donde vivían, ¿no? Y ellos, ¿no? Miren cómo ahí la palabra se cumple y comienzan a ser testigos. Como me comentabas antes, y esta es una promesa desde Joel, ¿no? Entonces estamos viendo cómo el derramamiento del Espíritu viene sobre no solamente algunas personas, sino Dios va obrando según Él lo hace, porque acá vemos el obrar del Espíritu Santo de un inicio. Y esta gente que vemos, como mencionas, venían a presentar ciertos sacrificios, ofrendas al templo. Y estas personas que tenían esta costumbre no eran de un solo lugar. Vemos que algunos eran de África, de Asia, de Europa, porque dice, algunos eran árabes, otros de África, otros romanos, algunos convertidos, otros no convertidos al judaísmo, pero venían de diferentes sitios. Y ellos escuchaban las maravillas de Dios, dice, o sea, el obrar de Dios,
en sus propias lenguas. Y nuevamente, acá las lenguas nos habla de etnias, nos habla de lenguas humanas en pueblos. No nos habla de una lengua extraña, no está... Acá el Espíritu Santo obra, y viene el segundo punto, obra para predicación, ¿no? Si bien es cierto, Dios está hablando acá con su iglesia, está usando su iglesia, pero el sentido de que Dios reparta estas lenguas es que gente que no conoce a Cristo y está ahí, le escuche en su propia lengua y crea, ¿no? Porque la palabra viene por el oír, es uno de los sentidos que tenemos. Todos hemos escuchado la palabra, viene el oír, y el oír la palabra de Dios. Y acá es importante saber lo que está pasando. Ellos están recibiendo el mensaje. Una de las cosas que compartíamos, hemos visto historias y algunos eventos de gente que ha pedido entender o que la palabra llegue en su propia lengua materna. Cuando fuimos a Cahuapanas, encontramos a un hermano, un varón, que estaba llevando un proyector y con alegría dice, proyector viene con la traducción de la Biblia en video, pero en mi lengua materna yaninca. Y lo que él iba a ir es transportarlo en bote a los diferentes lugares que había y compartir el idioma en su lengua materna. Y ustedes veían el gozo del hermano porque la gente podía escuchar y entender, ¿no? Entender, y así tiene que ver con el obrar del Espíritu del Señor. No lo hace de forma desordenada, sino lo hace tan ordenado que aún prepara todo para que la gente pueda escuchar. Usted tiene la palabra de Dios y nosotros tenemos en nuestra lengua materna, que es el castellano, pero hubo personas que tuvieron traducir. Cameron Townsend llegó a traducir a lenguas nativas de México, y la gente que recibió la palabra decía, como antes no me habían predicado así, ¿por qué Dios? Antes decían, ¿por qué Dios no me habla en mi propia lengua? Porque no te entiendo. Pero cuando la palabra vino en su lengua, ellos vieron la misericordia y el amor de Dios para con ellos. Así es un desafío esto para nosotros, ¿no? Porque muchas veces nos vamos a los viajes misioneros y en las provincias encontramos personas que quieren escuchar acerca del amor de Dios y que de repente hablan quechua, y nosotros sabemos, solamente mencionando esta lengua que es de repente la que más repartida está en el Perú, ¿no? Hay diferentes, sabemos que hay diferentes tipos de quechua, ¿no? Entonces tenemos que prepararnos, ¿no? Y no solamente el quechua, nosotros tenemos muchos grupos étnicos, etnolingüísticos, tanto en la sierra como en la Amazonía peruana, ¿no? Puede hablar con el pastor Roger si desea, ¿no? Cuando él venga a la iglesia, y puede preguntarle, ¿no? ¿Cuántas lenguas hay, ¿no? Necesitamos gente que se prepare aprendiendo las lenguas, ¿no? Las lenguas, y porque hay muchas lenguas que aún no cuentan con Biblia, hay otros que solamente tienen el Antiguo Testamento, ¿no? El Nuevo Testamento, perdón, ¿no? Y como en algunos lugares se suele hacer, porque aunque esté de repente la Biblia traducida en su lengua, estas personas no saben leer, entonces se hacen los videos, ¿no? En las lenguas originarias para que las personas puedan entender el mensaje de salvación. Amén, amén, porque la obra de Dios está llegando. Y acá viene el cuarto punto que podemos observar dentro del verso 12 y 13. Cuando las personas escuchan antes de tocar ese punto, Dios reparte dones, porque es la promesa que está dentro de, lo menciona en Juan 14, acerca de las cosas que iba a preparar a sus hijos, y nos iba a hacer recordar, capítulo 14 y 16 de Juan. Pero también nos habla de que estos dones que Dios da, o estas formas de predicar, de poder hablar, de poder hacer este tipo de señales, porque es propio del Espíritu Santo, que tienen el propósito de poder edificar la iglesia, para que la iglesia crezca, y no es de beneficio personal. El otro es para glorificar a Dios, ya que Dios es el que está conduciendo estas cosas maravillosas, viene del hombre.
O sea, las lenguas no venían de ellos mismos, sino venían del Espíritu Santo, de Dios. Por eso estas personas, viene el cuarto punto, siempre va a haber a veces oposición y a veces duda cuando vean estas maravillas que acontecen, ¿no? Hombres que se levantaron y estaban, dice, atónitos, ¿no? Perplejos, no sabían qué es lo que sucedía porque escuchaban hablar a gente que no debería hablar, que eran galileos, en su lengua, y otros burlándose, que es la oposición. Muchas veces podemos estar compartiendo, predicando, y la gente puede tener este tipo de acciones. Unos perplejos tratando de entender lo que está pasando y el Señor de repente está tocando ahí, obrando. Y otro grupo que usted lo debe haber visto, que comienza a burlar, a quejarse, aún dando señales de cosas que no son. En este caso decía, están borrachos, están llenos de monstruos, calumniando el obrar aún de Él. Y Dios tenga misericordia de ellos, ¿no? Porque hablan de lo que no entienden. Pero en medio de estas cosas, el Espíritu Santo se movía y se mueve. Así es, ¿no? Entonces, como vemos en el verso 11, ¿no? Habían personas que estaban burlándose de los que estaban hablando las maravillas de Dios. Y vamos a encontrar así nosotros también, ¿no? Cuando Dios nos utilice para hablar su palabra, que va a ser siempre para la gloria de Él, no para la gloria de nosotros mismos, vamos a encontrar siempre personas que se opongan, ¿no? Entonces, que esto no nos entristezca, sino que creo que es un signo de que nosotros estamos haciendo algo agradable a Dios, porque acuérdense que también cuando Jesús entró a Jerusalén montado en el pollino, ¿no? Las personas que estaban haciendo con sus hojas de palma, ¿no? Alababan al Señor, ¿no? Decían, Hosanna, ¿no? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y habían ahí algunos que decían, no, ya cállense, ¿no? Pero Jesús le dijo, si estos no hablaren, ¿no? Aún las piedras hablarán, ¿no? Entonces, siempre, ¿no? Que hay personas alabando al Señor, también el enemigo va a levantar oposición, ¿no? Pero nosotros no tenemos que entristecernos ni amilanarnos, ¿no? Porque ya sabemos, ¿no? Que no a nosotros nos rechazan, sino están rechazando al Señor, ¿no? Y miren, este sí fue el inicio, ¿no? Como que el inicio de una nueva etapa de la iglesia de Jesucristo, ¿no? Pero y en todo el libro de los Hechos vamos a encontrar en todos los capítulos, ¿sabes? Usted vaya a ver casi solamente en 2 capítulos, creo, en todos los demás capítulos siempre, cuando el Espíritu Santo obra y las personas estaban ahí predicando su palabra, siempre había oposición. Lea el libro de los Hechos, todo el libro de los Hechos, lo vamos a ver en los siguientes días, ¿no? Siempre se levanta una oposición. Entonces la oposición también es un símbolo de que yo estoy haciendo las cosas agradables al Señor, ¿no? Así que, como dices, no hay que amedrentarnos, no hay que amilanarnos ni tener miedo. Por el contrario, y como lo van a ver ya en la siguiente lección, tomar ese valor para que el Espíritu Santo siga haciendo su obra. Acá de todas maneras es evidente que el estudio, el personaje principal es Cristo, siempre es Cristo porque el Espíritu Santo nos lleva a ver la obra de Cristo y Hechos empieza así. Y también el Espíritu Santo y los oyentes que estamos ahí, cómo Dios va hablando y va a anunciarles acerca de las cosas, las grandes maravillas que Jesús hizo con cada uno de ellos, porque están hablando de las maravillas. Entonces, hermanos, hay aquí el pasaje como mensaje principal es que nosotros nos esforcemos y dejemos que aquellos dones, aquellas cosas que el Espíritu nos va llevando a poder hacer en función a glorificar a Dios, a predicar su evangelio, lo hagamos, ¿no? Hay barreras, a veces las barreras las ponemos nosotros, ¿no? Podemos decir, bueno, estos hablan otro idioma, pero el Señor crea puentes, va abriendo caminos, pero de repente no hay forma de poder
llegar con el mensaje. El Señor en el tiempo ha ido preparando su pueblo. Usted tiene una Biblia porque Dios preparó ese momento que alguien lo tradujera al español y alguien llegara acá a Perú, llegando con la palabra de Dios, y luego poco a poco fue compartiendo su palabra y llegó a nuestras manos. Todo tiene un proceso y aquí el Señor nos está enseñando cómo está obrando, ¿no? Dios tiene sus planes. Si bien es cierto, el primero, Juan 3:16, nos habla del plan de Jesús para la salvación y expiación. Aquí en la segunda parte, la iglesia, ¿no? Cómo Dios va preparando a su iglesia y el Espíritu Santo lo va guiando. Así es, entonces nosotros tenemos que dejar que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, ¿no? ¿Y cómo va a ser posible eso? Cuando andemos siempre en comunión con el Señor. En comunión con el Señor, el Espíritu Santo va a obrar, ¿no? Y le tenemos que dar libertad para que Él obre y para que Él, ¿no?, nos siga mostrando sus maravillas, porque el mismo Espíritu Santo, Él no cambia, Dios no cambia, ¿no? Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por siempre, ¿no? Este Espíritu de Dios que se movió en el primer siglo, cuando en esta etapa que la nueva iglesia estaba creciendo, ¿no? También es el mismo Espíritu que tenemos nosotros en nuestra iglesia del Callao, ¿no? Y creo que lo hemos visto ¿no?, en la semana que hubo la actividad, tal vez en la iglesia, no hemos visto cómo el Espíritu Santo se movió también, ¿no?, permitiendo que esta actividad salga bien, ¿no? Amén. Vamos a orar y dar gracias a Dios por este tiempo. Realmente a Él siempre debemos glorificar lo que hace. Gracias, Padre, por este tiempo realmente en el cual te moviste, obraste, Señor. Tu Espíritu Santo obró en este grupo de creyentes para que tu palabra sea predicada, llegada en el corazón de ellos, en sus oídos, en su corazón, y ellos pudieran invocarte luego, porque más adelante entendemos que ellos se convirtieron, Señor, no solamente judíos, sino gentiles. Y así fue tu obra, Señor, y te damos gracias, porque la palabra también pudo llegar a nosotros. La pudimos oír, entender e invocar a ti, ayuda y misericordia. Y tú nos entiendes aún, Señor, en nuestro idioma natural, en nuestro idioma materno. Obra, Señor, abre camino y toca corazones para aquellos pueblos que aún no tienen ese mensaje, Señor. Aquellas personas que aún no han podido oírte en su idioma materno. Aún hay muchas etnias o muchos grupos lingüísticos que aún no tienen tu palabra. De repente incompleta, de repente algunos no han oído, porque no solamente no hay una palabra tuya, o hay pocas personas que predican en esos lugares. Levanta, Padre, siervos tuyos también, con este ímpetu. Y Señor, también permítenos ser valerosos y fuertes en medio de la prueba, en medio de a veces las críticas que pueden darnos el mundo o la gente a predicar tu palabra. Sabemos que adoramos y vamos en tu nombre y sabemos que tu Espíritu nos va guiando, Señor, y las cosas son para ti. Permítenos no amilanarnos, sino ser fuertes, valientes, no temer ni desmayar, sabiendo que tú nos acompañas en medio de esas situaciones. Gracias, Padre. Podemos confiar en ti, no solamente porque no nos fallas, sino porque aún tú sustentas tu obra. Tu plan, Señor, tu misericordia para que todos puedan escuchar o vengan al arrepentimiento, está en tus manos y tú vas usando a tus siervos dispuestos a ser usados. A esto es tu obra, Señor. Gracias, Señor Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por este tiempo y realmente es una bendición estar con ustedes y saber que Dios ha hecho todo esto, ¿no? No solamente su obra en este tiempo, sino lo sigue haciendo en medio de los tiempos, aún con su iglesia en la actualidad.
Así es, y les animamos a que podamos esforzarnos y aprender otras lenguas y para poder comunicar el Evangelio a otros lugares que aún no han escuchado su palabra, ¿no? Porque el Señor viene pronto, ¿no? Y nuestra misión aquí en la tierra es extender el mensaje de salvación hasta el último rincón. Lenguas también hablamos de sordomudos, ¿verdad? Que usted también puede aprender. En la iglesia hay hermanos también que tienen esa necesidad. O como dijo Milagros, hablen con el pastor Roger si es que tienen alguna duda acerca de los grupos etnolingüísticos o si usted tiene un sentir, un llamado también para poder trabajar o apoyar a estos hermanos que están, o estas iglesias que están naciendo en esos sitios, que necesitan mucha ayuda, mucho apoyo. Así es. Nos vemos, hermanos. Shalom. Bendiciones.